Ahora tomamos contacto con Magdalena Correa, estaba pendiente justamente del contacto del llamado desde el móvil. Hacia allá vamos, Maggie, adelante. Bueno, lo que se ha manejado en estas últimas horas tiene que ver con que Lula continuará en prisión, así lo determinó el presidente del Tribunal de Apelaciones, luego de una catarata de órdenes y contraórdenes judiciales. Pero vamos a analizar un poco el tema, vamos a conocer un poco más de la mano de Álvaro Padrón, un amigo de la casa, quien es analista internacional y nos puede por lo menos explicar un poco más el panorama que está sucediendo en Brasil, qué es lo que pasa realmente detrás de toda esta situación. Buenos días y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, terminó el Mundial para Brasil y se dispararon los hechos políticos. Esto que vimos es una especie de miniguerra judicial, para decirlo resumidamente. Un juez en la mañana decreta la libertad, Moro interviene desde Portugal porque hay una feria judicial, están de vacaciones, y un juez en la noche decide no liberarlo. Entonces... Recordemos que se hizo lugar a un pedido de habeas corpus por parte del PT. Sí, sí, por eso, pero yo digo, uno se marea mucho con un sistema judicial muy complejo, donde hay distintos niveles, y en el fondo pasó eso en un día. Y lo que hay que entender es, primero, esto nos deja, en primer lugar, una fisura del Poder Judicial, que es una novedad. Es decir, hasta ahora parecía un bloque muy coherente, muy contundente. Es una fisura. En segundo lugar, el papel de Moro, que vuelve a ser protagónico, muy polémico. Ya todo el proceso es polémico. Este tema va a dar para largo porque va a parecer más fuerte esa fisura, no tanto por el contenido, sino por la forma en que él intervino. Y también el papel de la Policía Federal, que no actuó de inmediato. Necesitó que hasta último momento hubiera alguien que le dijera si sí o si no. La orden del juez en la mañana era una orden directa, inmediata de liberación, por eso ustedes habrán visto que en muchos lados se hablaba ya de la liberación como un hecho. Entonces, la señal de Moro es absolutamente, digamos, ineficaz para la Policía Federal, pero igual la tomaron hasta que un juez en la noche les resolvió el problema y con ese dictamen ellos pudieron evitar actuar, como sí lo hicieron en el momento del encarcelamiento. Entonces, yo diría que todo esto, lo judicial, es la superficie del problema. Si nos quedamos atrapados en eso, lo hemos hablado muchas veces en el canal, perderíamos de vista lo que está pasando en el fondo. Y en el fondo lo que hay es un problema político y económico. Económico en el sentido de que quienes decidieron el impeachment de Dilma, que este es el origen del problema, o sea, la salida del PT del gobierno, lo decidieron para que se aplicara un conjunto de medidas que se han venido aplicando en Brasil y tienen ganadores. Hay sectores que se han visto muy beneficiados de esas medidas y otros no tanto, porque aquí viene el problema. Brasil no se estabiliza económicamente, entonces también hay una fisura de los sectores económicos que hicieron de alguna manera este dibujo en Brasil, esta idea de cómo iban a pasar las cosas, y no logran que definitivamente se estabilice económicamente Brasil. Pero tampoco que se estabilice políticamente. Por eso digo que es un problema político, porque en el medio hay elecciones. Estamos a muy pocos meses de las elecciones y no aparece un candidato que resuelva el dilema de Brasil. El dilema de Brasil es el dilema de la gobernabilidad. Entonces, ¿quién va a ser la figura que pueda sacar a Brasil de este pozo, que es un pozo institucional, es un pozo político, es un pozo económico? No resolvió este gobierno, digamos, de transición, entre comillas, porque nunca fue un gobierno electo, la crisis económica. Entonces empieza a haber fisuras en el sector judicial, divisiones en los actores económicos, algunos ganadores y otros no tanto, y empiezan a dudar de cómo convivir con esta inestabilidad 5 años. Y finalmente, división en el campo político. Recordemos que la mitad de los diputados que hicieron el impeachment de la destitución de Dilma Rousseff están siendo juzgados por corrupción. Entonces, todo el sistema político está en cuestión y no aparece la fórmula, el nombre, la persona, el líder o la líder capaz de demostrar que puede sacar a Brasil de esta especie de trancazo. ¿Y Lula sería esa persona? Y Lula va a la cabeza de todas las encuestas. Y hay una parte del sector económico que ya sabe cómo funciona Lula. Y que empieza a dudar de alguna manera si Lula tendría que ser ese candidato. Porque Lula nunca fue
una persona de izquierda radical que haya cuestionado los asuntos económicos en Brasil. De hecho, está demostrado que hay sectores que nunca tuvieron tantas ganancias al Brasil explotar desde el punto de vista económico, tanto en el consumo interno como en su papel internacional. Entonces, muchos empiezan a decir, ¿por qué llegar a este punto en donde no sabemos de qué manera se vuelve a reencauzar el país? El gran drama de Brasil es que parece a la deriva. Entonces, sectores económicos que apoyaron el impeachment, apoyaron la salida del PT del gobierno, empiezan a replantearse esta situación porque se dan cuenta que es el único que puede conseguir un equilibrio entre una parte de la sociedad que se da cuenta que empieza a perjudicarse mucho, y esto hay que entenderlo. Los sectores más pobres de Brasil empezaron de vuelta a pasarla muy mal, por la falta de políticas sociales, por la pérdida salarial, por todo lo que ha significado. Ustedes vieron, el conflicto con los camioneros esencialmente fue un conflicto económico por el costo del combustible. Entonces, la inestabilidad en Brasil es la gran pregunta que se hacen hoy muchos sectores de quién la arregla. Y en este momento el nombre de Lula vuelve a ser posible para sectores que apoyaron la salida del PT, pero que no ven con claridad quién puede ser el candidato o la candidata que le dé gobernabilidad a este país. Y las horas corren. Todos dijimos, después del Mundial empieza la cuenta contrarreloj para encontrar de aquí a octubre un nombre que resuelva los problemas de Brasil. Entonces, esto que vimos es apenas la punta del iceberg de algo que se empieza a mover y que va a poner sobre la mesa esta cuestión de fondo, que es quién es capaz de sacar a Brasil de esta crisis. Padrón, muchas gracias por estos minutos, un tema sumamente amplio que lo seguiremos analizando seguramente en el correr de esta semana. Muchas gracias. A ustedes. Seguimos con ustedes.